El controlador de flujo Zenfluidics posee dos métodos de operación. El primero consiste en utilizar el dispositivo como un controlador de presión, en donde el usuario manualmente ajusta el diferencial de presión y consecuentemente el caudal dependerá de la resistencia hidráulica total del tubo. El segundo modo de operación consiste en utilizar un sensor microfluídico, el cual monitorea el caudal en tiempo real y ajusta continuamente la presión para alcanzar y mantener un caudal constante seleccionado por el usuario. Veamos un ejercicio para realizar el cálculo de la resistencia hidráulica. En este ejemplo tenemos un tubo circular de 250 micrómetros de radio interno y 150 milímetros de longitud y deseamos tener las siguientes condiciones experimentales: flujo estable de 2000 microlitros por minuto, un control de 15 microlitros por minuto y un flujo máximo de 2500 microlitros por minuto. Para este caso, se utilizará un sensor de flujo de más o menos 5000 microlitros por minuto para cubrir los flujos con los que se trabajará. Sin embargo, al conectar y correr el experimento, notará que le será prácticamente imposible obtener un caudal en el rango deseado. Si trabaja en modo de control de presión, obtendrá caudales muy grandes, muy fuera del rango del sensor seleccionado. Y si trabaja en modo de control de flujo, el sistema oscila y le será imposible controlar y estabilizarse en el flujo deseado. Esto lo podemos corroborar con la aplicación de calculadora del software Zenfluidics. Para ello, dar clic en el icono de Zenfluidics. En la pestaña de aplicaciones, seleccionar calculadora microfluídica. Una vez allí, vemos que podemos seleccionar entre dos tipos de geometrías para calcular el flujo de nuestro sistema. Características como diámetro y longitud del tubo en caso de tener una geometría circular y en el caso de tener una geometría cuadrada, características como ancho, alto y longitud del tubo. Para este ejemplo, seleccionaremos la geometría circular. A continuación, colocaremos el tamaño del diámetro del tubo en micras y la longitud en milímetros. El siguiente paso es escoger los parámetros del sistema. Aquí se contempla la densidad y viscosidad del fluido con el que estamos trabajando. En este caso será agua destilada. El siguiente parámetro es la presión que deseamos aplicar. Aquí, como se mencionó al inicio del tutorial, el sistema controlador de flujo Zenfluidics trabaja en un rango de menos 500 a 1000 milibares. Como ejemplo, colocaremos un milibar. El resultado es de 61.36 microlitros por minuto. Esto quiere decir que por cada milibar que apliquemos al sistema, el flujo incrementará 61.36 microlitros. Este sería nuestro flujo mínimo de trabajo y como queremos un control de 15 microlitros por minuto, entonces esta configuración no nos dará los parámetros deseados. Las maneras de corregir este problema podrían ser: corregir el diámetro interno de la tubería seleccionada, corregir la longitud de la tubería seleccionada o agregar en serie un restrictor de flujo con las características adecuadas. Los restrictores de flujo son tubos capilares cuya resistencia hidráulica es seleccionada para maximizar la estabilidad del equipo y reducir la sensibilidad del experimento a ruido por variaciones de presión externa o vibraciones. Usualmente son tubos con diámetros de 500, 250, 100, 65 y 25 micrómetros. Volvamos a nuestro ejemplo, en donde esta vez contemplaremos el uso de un restrictor de flujo. Colocando un tubo con un radio de 127 micrómetros de diámetro y una longitud de 86 milímetros, lograremos los siguientes resultados. .13 microlitros por minuto. Esto es lo que nos debe de dar cada milibar aplicado al sistema. Y con este tubo podremos realizar el control deseado de 15 microlitros por minuto. Para ver el impacto del radio del tubo en el flujo, vemos cómo al aplicar 300 milibares en el sistema con el tubo de 500 micrómetros de diámetro,
El flujo en el sistema rebasa el deseado de 2000 a 2500 microlitros por minuto. Inclusive, el flujo rebasa la capacidad del sensor utilizado. En cambio, al tener el tubo restrictor de 254 micrómetros de diámetro, logramos tener una mayor estabilidad en el sistema y además un mayor rango para trabajar a mayores flujos si así lo requiere. En conclusión, la selección del restrictor de flujo permite acotar y delimitar el rango ideal de trabajo de cualquier experimento. La selección del restrictor de flujo dependerá de la resistencia total del sistema, que puede incluir resistencias adicionales no consideradas en este tutorial, como tubos de interconexión, chips microfluídicos, sensores, entre otros. En muchas ocasiones no es tan sencillo conocer la resistencia hidráulica del chip microfluido o el experimento que conectemos a nuestro sistema de control. No obstante, a manera general, recomendamos empezar con restrictores de flujo con las siguientes longitudes y diámetros internos. En general, hay una serie de consejos útiles que pueden facilitarle tanto la selección del restrictor como la del sensor de flujo. Primero, calcule la resistencia hidráulica aproximada del sistema. Se recomienda utilizar la calculadora integrada en nuestro software. En algunos casos, es posible simplificar los cálculos. Es recomendable buscar obtener el caudal de trabajo de su experimento, utilizando una cuarta o quinta parte de la presión máxima alcanzable por el sistema de presión de SEM Fluidics, es decir, entre 200 y 250 milibares. De esta forma, si desea hacer lavados o la resistencia hidráulica de su chip es mayor a lo esperado, siempre tendrá margen de sobra para trabajar. Seleccione un sensor con un rango de medición de al menos unas 3 o 4 veces mayor al rango del caudal con el que se espera estar trabajando cotidianamente. No recomendamos seleccionar un sensor con un rango varias veces mayor debido a que se perderá la resolución en el rango en el que se desee trabajar y el error en la medición será mayor. No sobreapriete los conectores microfluídicos, puede comprimir su tubería y generar resistencia adicional no considerada en sus cálculos.